La palabra del Señor nos dice así, léalo conmigo si gusta. Hechos, capítulo número 9, verso 14 y 15, ¿verdad que sí? Amén. Aleluya. Amén. ¿Qué le parece si aprendemos a leer y leemos parejitos? ¿Amén? La palabra de Dios, parejitos, la palabra de Dios. Capítulo número 14, capítulo número 9, verso 14 dice: y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel. Amén. Ya ve qué bonito, vamos a orar. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de nuestro Señor Jesucristo damos honra y gloria. Declaramos que no hay un Dios como nuestro Dios. Él es el Señor de todas las cosas. A su nombre sea todo honor, Padre, en este día. Y te pedimos, oh mi Dios, que tú estés con nosotros en esta noche. Que esta palabra que estamos leyendo para enseñar en esta noche sea dirigida por tu Espíritu Santo y que tú nos hables de una manera especial y gloriosa, Señor, a través de ella. Padre, en el nombre precioso de Cristo te doy toda honra y gloria y te pido, Señor, que estés con nosotros, Padre, en el nombre de Jesús, y juntos decimos amén. Amén. Puede tomar su asiento. Leí este verso, volví a este verso porque yo quería que usted supiera, y ahorita vamos a ir a los capítulos finales que estamos teniendo, y estuvimos, ¿verdad?, aprendiendo del sufrimiento, de lo que el apóstol Pablo estaba pasando y cómo, ¿verdad?, él está viviendo su vida, ¿verdad?, en estos últimos capítulos del libro de los Hechos. Y en el capítulo número 9 y el verso número 14 y 15, la palabra de Dios nos dice que el Señor había escogido al apóstol Pablo con un propósito, ¿sí? Y él dijo que aquel instrumento, o sea, el apóstol Pablo se iba a convertir en un instrumento escogido, o sea, en algo que él necesitaba para realizar alguna obra o para hacer algo en este mundo. Y la Biblia dice que él iba a ser el encargado de llevar el evangelio, de llevar el nombre de Dios, ¿verdad?, a los gentiles primeramente, después a los reyes y por último, dice la Escritura, a los hijos de Israel. Note usted que la palabra de Dios no dice a los hijos de Dios, ¿verdad que no? O sea, no está hablando, cuando hablamos de los judíos siempre decimos, ¿verdad?, del pueblo escogido de Dios. Pero aún en este pasaje la Escritura nos dice que Dios mismo está en letras rojas en la palabra. No dice para el pueblo ¿verdad?, y será testigo, ¿verdad?, a los gentiles, a los reyes y a los escogidos de Dios, ¿verdad que no? Dice a los hijos de Israel. ¿Por qué? Porque los hijos de Israel, el pueblo de Israel, había rechazado a Jesucristo, había cerrado su corazón a Cristo Jesús y por lo tanto se le tenía que predicar el evangelio igual que a los gentiles, igual, hermano, que a los reyes, no importa la condición. Ellos también debían entender y oír el mensaje de la palabra de Dios, hermano, por causa de la dureza de su corazón. Amén. Vaya conmigo al capítulo 24, no se le olvide esto, del libro de los Hechos, capítulo 24 del libro de los Hechos, y vamos a tratar de cubrir en esta preciosa tarde 3 capítulos, 24, 25 y 26. Le voy a decir por qué, no crea que lo estoy haciendo porque ya quiero terminar el libro de los Hechos. No. Hermana dijo otra vez. Aleluya. Tampoco lo voy a hacer por eso. Aleluya. Lo voy a hacer porque, hermano, en el capítulo número 24 del libro de los Hechos, la palabra de Dios nos empieza hablando acerca de lo que ya nos estuvo hablando el capítulo 23 y el capítulo 22, acerca, ¿verdad?, del problema que ha tenido en Jerusalén después de que él se metió con aquellas personas para purificarse. ¿Se recuerda?
que fue tomado preso y casi lo mataban por haberse metido al templo pensando que había metido a personas, ¿verdad?, que no eran judías a ese lugar, o sea, gentiles. Pero la Biblia sigue hablando en el capítulo 23 acerca de lo que está sucediendo. Y en el capítulo 24 vamos a encontrar que ahora lo que sucede en el capítulo 24 es más política, ¿sí? El asunto, ¿verdad?, que está sucediendo en estos capítulos es más de política. Está habiendo más problemas legales. El apóstol, ¿verdad?, ha sido llevado a Cesarea, y en este lugar pues ha tenido que enfrentarse a Félix, al que está gobernando en ese lugar. Y Félix, ¿verdad?, es un hombre que, ¿verdad?, a él le interesa más que nada salir bien de su mandato, salir bien del tiempo que ha estado al frente de Cesarea. Y ahorita lo vamos a estar mirando. Cuando nosotros miramos, ¿verdad?, en el capítulo 24, verso 1 al 9, encontramos primeramente que vienen los judíos desde Jerusalén hasta Cesarea con el propósito de que condenen a Pablo. Quieren hacer que lo hallen culpable, quieren hacer que lo castiguen y, si es posible, que se los entreguen a ellos para que ellos lo juzguen como una persona judía. Y la palabra de Dios dice que cuando vienen a este lugar, si usted mira en los primeros versículos del capítulo 24, se va a encontrar con que llegan contando un montón de mentiras. Mire, dice: 5 días después descendió el sumo sacerdote Ananías con algunos de los ancianos y un cierto orador llamado Tertulo, y comparecieron ante el gobernador contra Pablo. Y cuando éste fue llamado, Tertulo comenzó a acusarle diciendo: como debido a ti gozamos de gran paz y muchas cosas son bien gobernadas en el pueblo por tu prudencia, oh excelentísimo Félix, lo recibimos en todo tiempo y en todo lugar con toda gratitud. Pero no por molestarte más largamente, te ruego que nos oigas brevemente conforme a tu equidad, ¿sí? Porque hemos hallado que este hombre es una plaga y promotor de sediciones entre todos los judíos, por todo el mundo, y cabecilla de la secta de los nazarenos. Intentó también profanar el templo, y prendiéndole quisimos juzgarle conforme a nuestra ley. Pero interviniendo el tribuno Listias, con gran violencia le quitó de nuestras manos, mandando a sus acusadores que viniesen a ti. Tú mismo pues, al juzgarle, podrás informarte de todas estas cosas de que le acusamos. Los judíos también confirmaban diciendo ser así todo. ¿Verdad que sí? Ellos vienen, hermano, a presentarse delante de Félix y traen a un orador. Si usted ve a ese orador es muy labioso. Estamos hablando de política. Sabe manejar las palabras. O viene y le dice: oh excelentísimo Teófilo, lo que tú estás en tu mandato haciendo ha sido bien recibido por nosotros. O sea, empieza como a exaltarlo, como a decirle: tú eres un tremendo, ¿verdad?, juez, eres alguien especial, eres un político muy bueno. Pero te tenemos que decir esto, dijo él. Mire cómo hizo todo para presentarle el caso. ¿Qué era lo que iba a presentarle? Que iban a acusar a un judío llamado Pablo, que había levantado sediciones, que era un problemático, que había metido cosas, hermano, malas en el pueblo judío, y todos atestiguaban que era verdad. Pero Félix levantó su mano. Ahora, yo quiero decirle esto: lo que estaban haciendo en este momento los judíos aquí, los fariseos especialmente, era que estaban violando la ley, que la Biblia dice: no mentirás. ¿Verdad que sí? Vea usted, hermano, en qué concepto los fariseos tenían la palabra de Dios. Con tal de condenar y alcanzar, hermano, el propósito en la vida suya, no les importaba echar a un lado, hermano, su fe. No les importaba deshacerse de la palabra de Dios o olvidarse de la palabra de Dios, con tal de alcanzar sus propósitos. Es muy importante que usted mire la vida de los fariseos. Los fariseos nos dan una gran enseñanza a nosotros en la iglesia el día de hoy, porque muchas veces nosotros, hermanos, nos convertimos también en fariseos, que con tal de alcanzar nuestros propios, hermano, propósitos, nuestras propias metas, hacemos a un lado las cosas de Dios. Nos olvidamos de las cosas de Dios. ¿Para qué? Para dedicarnos a lo que yo quiero lograr. ¿Me explico?
Y la Biblia dice que ellos vinieron con ese propósito. Ellos querían lograr, no importando lo que tuvieran que hacer. ¿Y cómo lo hicieron? Mintiendo. Pero dice que Félix mandó, ¿verdad?, que se callaran, que hizo una señal para que todos pararan. Y entonces él le dio la oportunidad a Pablo de su defensa. Ahora, vamos a mirar la defensa del apóstol Pablo. Recuerden que estamos hablando de política. Ahora dice, verso número 10, pero voy a leerle, sí, 10. Habiéndole hecho señal el gobernador a Pablo para que hablase, este respondió: porque sé que desde hace muchos años eres juez de esta nación. Con buen ánimo haré mi defensa. Como tú puedes cerciorarte, no hace más de 12 días que subí a adorar a Jerusalén. No me hallaron disputando con ninguno, ni amotinando a la multitud, ni en el templo, ni en la sinagoga, ni en la ciudad. Ni te pueden probar las cosas de que ahora me acusan. Pero esto te confieso, que según el camino que ellos llaman herejía, así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que en la ley y en los profetas están escritas, teniendo esperanza en Dios, la cual ellos también abrigan, de que ha de haber resurrección de los muertos, así de justos como de injustos. Y por esto procuro tener siempre una conciencia sin ofensa ante Dios y ante los hombres. Pero pasados algunos años vine a hacer limosnas a mi nación y presentar ofrendas, y estaba en ello cuando unos judíos de Asia me hallaron purificando en el templo, no con multitud ni con alboroto. Ellos deberían comparecer ante ti y acusarme si contra mí tienen algo, o digan estos mismos si hallaron en mí alguna cosa mal hecha cuando comparecí ante el concilio. A no ser que estando entre ellos prorrumpí en alta voz acerca de la resurrección de los muertos, soy juzgado hoy por vosotros. Entonces Félix, cuando oyó estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Licias, acabaré de conocer de vuestro asunto. ¿Oyó eso? Pablo se presenta su propia defensa. Ahora, Pablo habla con la verdad. Lo que les está diciendo es verdad. No hay pruebas. No es verdad que él fue a alebrestar a la gente en el templo. No es verdad que él llegó con multitudes haciendo, ¿verdad?, escándalo. Pero, ¿verdad?, ellos quieren condenarle de esa manera. Lo importante aquí es que Félix decide creerle y aplazar el caso por causa de que aún falta un testigo más del caso a quien involucraron en la plática, y es Alicio, el que lo separó, ¿verdad?, cuando querían despedazar a Pablo. Así que Pablo presenta, ¿verdad?, una defensa tremenda. Pero cuando miramos a Félix, mire lo que es la política. Ahora miramos a un gobernador corrupto. ¿Sí? Mire esto. Vamos a ir rapidito. Verso 24 dice: y algunos días después, viniendo Félix con Drusila su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pablo le predica. Dice: pero al disertar Pablo acerca de la justicia, del dominio propio y del juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Esperaba también con esto que Pablo le diera dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Así dice. O sea, Félix era un corrupto. Félix quería que Pablo le diera una cantidad de dinero y luego soltarlo. ¿Por qué? Porque él sabía que no había nada que perseguir en la vida de Pablo. No había algo con que acusarle. Por lo tanto, esperaba que le diera una felicita y luego soltarlo. Pero al cabo de 2 años, dice el versículo 27, recibió Félix por sucesor a Porcio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Como no le dieron dinero, bueno, la única ventaja que podía sacar ahora es no estar en contra de los judíos ni de ellos. Así que dejó a Pablo preso en ese lugar sin tener por qué estar preso.
Y ahora vamos a mirar el capítulo 25. Recuerden que estamos hablando de política. En el capítulo 25 pues miramos, ¿verdad?, que ahora ya viene Porcio Festo, ¿verdad?, a ocupar el cargo de Félix. Viene de gobernador, él se presenta allí. Y dice la escritura que cuando ya él recibe, ¿verdad?, todo el poder y la autoridad, en el capítulo 25, verso 1, dice que llegando pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después. O sea, fue allá a ese lugar y fue con un propósito. Y los príncipes y sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada. ¿Para qué? Para matarle en el camino. Fíjese, estos sí que tenían odio, hermano. Odiaban a Pablo. ¿Odiaban a Pablo? ¿Cuántos creen que odiaban a Pablo? ¿Sí odiaban a Pablo? No. ¿Qué dijimos el domingo? ¿Qué dijimos el domingo? No odiaban a Pablo. Odiaban a lo que Pablo presentaba. ¿Sí o no? Pablo no se intimidaba ante ninguna cosa de esas. ¿Por qué? Porque él sabía que lo que hacían con su persona no se lo hacían a él, se lo querían hacer ¿a quién? Al Señor Jesucristo. Cuando yo y usted vayamos a predicar el evangelio a la calle, tiene que entender, hermano, que si alguien nos dice algo, nos ofende, nos agrede, nos avienta en los pies lo que le demos, verdad, de información bíblica, hermano, no se sienta mal. No lo están rechazando a usted, están rechazando al que va con usted, al Señor Jesucristo. Bendito sea su nombre. La gente no quiere algo contra usted, no tiene nada contra usted, sino contra lo que usted está presentando. Por eso, cuando este Festo llega y va a Jerusalén, lo primero que le piden es tráenoslo. Si de verdad quieres estar bien con nosotros, tráenoslo. Dice, pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo. Y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea al siguiente día, se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Y cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar. Alegando Pablo en su defensa, ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado? ¿Oyó eso? Sí. De estas cosas dice delante de mí. Ahora, ¿qué es lo que estaba tratando de hacer Festo? Dice la escritura que él quería congraciarse. ¿Sí o no? ¿Qué fue lo que hizo Pilato, hermano, cuando tomó al Señor Jesucristo y se lo envió a Herodes? ¿Se recuerda que le envió a Jesucristo a Herodes? ¿Qué quería? Congraciarse con él. O sea, a él no le importaba si se moría o no se moría. Él quería congraciarse porque era de Galilea, dice la escritura. Lo mismo está sucediendo aquí. Como acaba de tomar el poder, acaba de entrar ¿verdad?, en el gobierno, ahora él quiere congraciarse con este grupo de judíos, con el pueblo judío, y él sabe que la manera de hacerlo rápidamente es entregándole a este prisionero, sin importarle, hermano, si es culpable o no lo es. Para él no es importante. Pero oiga lo que dice. Entonces, cuando Pablo se da cuenta de lo que está maquinando hermano Festo, dice: Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado, y a los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas de que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: a César has apelado, a César irás. Ahora, ¿por qué no le gustó la respuesta? Porque
hermano, cuando Festo está mirando que está casi a un paso de lograr el propósito de tener una buena relación con un pueblo que siempre está a la defensiva y lo tiene en sus manos, Pablo, ¿verdad?, inmediatamente se da cuenta de la mentalidad de él, que lo quiere entregar a la muerte, quiere que lo maten, quiere llevarlo para que lo hagan pedazos. Pero Dios le había dicho a Pablo que él tenía que llegar hasta Roma para predicar la palabra de Dios como lo había hecho en Jerusalén. Así que el apóstol Pablo apela a César. Entonces, cuando él hace la apelación a César, Festo supo que no podía pasar por alto esa apelación, porque sería ponerse en contra, políticamente hablando, de César. Y César era superior. Así que cuando nosotros estamos hablando de la política que estamos mirando, vean que el apóstol Pablo era sabio para moverse en esa dirección. ¿Cuántos de ustedes saben de política? ¿Qué sabe de política? ¿Sí? ¿Sí? ¿Conocen a sus gobernadores? ¿Saben cómo están funcionando las leyes en California? ¿Saben lo que están haciendo en el país? ¿Saben, hermano, cuáles son, hermano, las primeras ideas que se están promoviendo, hermano, para el censo que viene políticamente hablando? ¿Sí? Si no lo sabe, hermano, debería usted informarse, porque, hermano, estamos viviendo en un mundo, hermano, donde se levantan muchas cosas que nos afectan a nosotros, los que creemos en Cristo Jesús. Ahora, ¿por qué es importante saber? Porque cuando nosotros sabemos lo que está sucediendo en la política, venimos a los pies de Cristo y ponemos nuestras quejas o nuestras cargas o nuestras necesidades delante de la presencia de Dios por aquellas cosas, y Dios hace su obra en eso. Pero si no sabemos de política, si no sabemos lo que está pasando y no le venimos a poner a Dios, hermano, lo que está sucediendo en sus manos para que nos ayude, hermano, ¿cómo Dios obrará en nuestra sociedad? ¿Me explico? O sea, a veces nosotros, hermano, vivimos en un mundo que ni conocemos, vivimos en una sociedad que ni entendemos. Pensamos que porque somos de Cristo ya no tenemos que interesarnos en ninguna cosa de estas. El apóstol Pablo nos muestra que no. Él estaba, hermanos, sabiendo de qué manera se debían de llevar a cabo las cosas en la política para poder, hermano, guardar su propia vida. Porque los judíos querían matarle por nada. Y Pablo no pensaba morir por nada. Pablo pensaba morir por Cristo. Que hay una gran diferencia. Usted puede morir por nada si quiere, pero Dios no nos llamó a morir por nada. Dios nos llamó a morir por Cristo Jesús. Aleluya. Esa es la idea de Dios. Dios quiere que entreguemos nuestra vida por Cristo. El que pierda su vida por causa de mí, dijo el Señor, ese es el que la hallará. El que la pierde por perderla, hermano, ese no va a hallar nada. Aleluya. Pero si usted pierde su vida por causa de Cristo, dice la Escritura, usted hallará. Por eso el apóstol Pablo inmediatamente presenta su defensa y le pide que lo lleven ante César. Ahí ya Festo no podía hacer nada. Así que cuando miramos las acusaciones, dice la Escritura que ellos no podían probar las acusaciones que estaban haciendo. Festo solo le interesaba hacer política porque estaba entrando en el reinado de ese lugar, ¿sí? Y a él no le importaba soltarlo y llevarlo a Jerusalén y quisieran poner lo que quisiera con tal de congraciarse con el pueblo judío. Pero Pablo entonces apela a César y entonces dice la Escritura, mire lo que sucede. Estando preso en ese tiempo, Pablo es presentado a una pareja que es Agripa y Berenice. Y estos, dice la Escritura que es un ¿qué? Un rey. Ahí dice que es el rey Agripa. Aleluya. Y ¿se recuerda lo que dijo el Señor en el capítulo 9, verso 25 que leímos? Sí. Él iba a predicarle a los gentiles, él iba a predicarle a los reyes y él iba a predicarle al pueblo de Israel, a los hijos de Israel, ¿sí o no? Tres cosas tenía que hacer. Y aquí empieza a predicarle a un rey. Mire, dice, y pasados algunos días el rey Agripa y Berenice, verso 13 del capítulo 25, dice,
vinieron a Cesarea para saludar a Festo. Y como estuvieron allí muchos días, Festo expuso al rey la causa de Pablo, diciendo: un hombre ha sido dejado preso por Félix, respecto al cual, cuando fui a Jerusalén, se me presentaron los principales sacerdotes y los ancianos de los judíos, pidiendo condenación contra él. A esto respondí que no es costumbre de los romanos entregar a alguno a la muerte antes que el acusado tenga delante a sus acusadores y pueda defenderse de la acusación. Así que, habiendo venido ellos juntos acá, sin ninguna dilación, al día siguiente, sentándose en el tribunal, mandé traer al hombre. Y estando presentes los acusadores, ningún cargo presentaron de los que yo sospechaba, sino que tenían contra él ciertas cuestiones acerca de su religión y de un cierto Jesús ya muerto, al que Pablo afirmaba estar vivo. Yo, dudando en cuestión semejante, le pregunté si quería ir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas. Mas como Pablo apeló para que se le reservase para el conocimiento de Augusto, mandé que le custodiasen hasta que le enviara yo a César. Entonces Agripa dijo a Festo: yo también quisiera oír a ese hombre. Y él dijo: mañana le oirás. Al otro día, viniendo Agripa y Berenice con mucha pompa, entrados en la audiencia con los tribunos y principales hombres de la ciudad, por mandato de Festo, fue traído Pablo. Entonces Festo dijo: rey Agripa, a todos los varones que estáis aquí juntos con vosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén, y aquí dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarte a él. Como no tengo cosas ciertas que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir. Porque me parece fuera de razón enviar a un preso y no informar de los cargos que haya en su contra. ¿Qué es lo que tenía que haber hecho Festo? Dejarlo libre. ¿Sí o no? ¿Qué tenía que haber hecho Pilato con Jesús, verdad? Cuando se enfrentó a la multitud y él no encontró nada de qué acusar a Jesús. Dejarlo libre. ¿Por qué? Porque él tenía el poder para hacerlo. Él tenía el poder para decir: yo no lo condeno, ¿verdad? Custodienlo, llévenlo a su tierra o hagan lo que... y haberlo sacado de ahí. Pero no, él se lavó las manos. ¿Qué es lo que está haciendo Festo? Lavándose las manos. ¿Sí? Capítulo 26, vamos a terminar ya. Y dice: entonces Agripa dijo a Pablo: se te permite hablar por ti mismo. Pablo, entonces, extendiendo la mano, comenzó así su defensa. Me tengo por dichoso, oh rey Agripa, dijo Pablo, en que haya de defenderme hoy delante de ti de todas las cosas de que soy acusado por los judíos. Mayormente porque tú conoces todas las costumbres y cuestiones que hay entre los judíos, por lo cual te ruego que me oigas con paciencia. Mi vida pues desde mi juventud, mire cómo empieza Pablo, ¿sí? Su historia y su testimonio. Mi vida pues desde mi juventud, la cual desde el principio pasé en mi nación en Jerusalén, la conocen todos los judíos, los cuales también saben que yo desde el principio, si quieren testificarlo, conforme a la más rigurosa secta de nuestra religión, viví fariseo. Y ahora, por la esperanza de la promesa que hizo Dios a nuestros padres, soy llamado a juicio. Promesa cuyo cumplimiento esperan que han de alcanzar nuestras 12 tribus, sirviendo constantemente a Dios de día y de noche. Por esta esperanza, oh rey Agripa, soy acusado por los judíos. ¿Que se juzga entre vosotros? Cosa increíble, que Dios resucite a los muertos. Pablo, el perseguidor. Yo ciertamente había creído mi deber hacer muchas cosas contra el nombre de Jesús de Nazaret, lo cual también hice en Jerusalén. Yo encerré en cárceles a muchos de los santos, habiendo recibido poderes de los principales sacerdotes, y cuando los mataron yo di mi voto, y muchas veces castigándolos en todas las sinagogas, los forcé a blasfemar, y enfurecido sobremanera contra ellos, los perseguí hasta en las ciudades extranjeras. Ocupado en esto, dijo él, yo iba a Damasco.
Mira cómo el apóstol Pablo está presentándose ante el rey Agripa. Le está contando su testimonio, le está diciendo quién era yo, a qué me dedicaba, qué hacía, cuál era mi función dentro de la secta de los fariseos. Y ahora él va a contestarle, ¿verdad? Y a comentarle por qué cambió, dónde estuvo la transformación, qué fue lo que le sucedió, que ahora, ¿verdad?, se encuentra en esta condición y perseguido por aquellos que tanto ayudó. ¿Sí? Dice: y cuando a mediodía, verso 13, oh rey, viendo yo por el camino, vi una luz del cielo que sobrepasaba el resplandor del sol, la cual me rodeó a mí y a los que iban conmigo. Y habiendo caído todos nosotros en tierra, oí una voz que me hablaba y decía en lengua hebrea: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Yo entonces dije: ¿quién eres, Señor? Y él respondió, y el Señor dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pero levántate y ponte sobre tus pies, porque para esto he aparecido a ti, para ponerte por ministro y testigo de las cosas que has visto y de aquellas en que me apareceré a ti, y librándote de tu pueblo y de los gentiles a quienes ahora te envío, para que abras sus ojos, para que se conviertan de las tinieblas a la luz y de la potestad de Satanás a Dios, para que reciban por la fe que es en mí perdón de pecados y herencia entre los santificados. El apóstol Pablo ahora, me imagino que tiene a Agripa, ¿verdad?, muy con los ojos abiertos. Está entendiendo por qué el cambio. ¿Dónde estuvo la transformación? ¿Qué sucedió que en el corazón de este hombre tan aguerrido para el servicio de los judíos, ahora se convierte en un fiel seguidor de nuestro Señor Jesucristo? Por lo cual, oh rey Agripa, no fui rebelde a la visión celestial, sino que anuncié primeramente a los que están en Damasco y a Jerusalén y por toda la tierra de Judea, a los gentiles, que se arrepintiesen y se convirtiesen a Dios, haciendo obras dignas de arrepentimiento. Por causa de esto, los judíos, prendiéndome en el templo, intentaron matarme, pero habiendo obtenido auxilio de Dios, persevero hasta el día de hoy, dando testimonios a pequeños y a grandes, no diciendo nada fuera de las cosas que los profetas y Moisés dijeron que había de suceder, que el Cristo había de padecer y ser el primero de la resurrección de los muertos, para anunciar luz al pueblo y a los gentiles. Pablo dice, le está diciendo a Agripa lo que está sucediendo. Verso 24, él dice: y diciéndole estas cosas en su defensa, Festo a gran voz dijo: estás loco, Pablo, las muchas letras te vuelven loco. Mas él dijo: no estoy loco, excelentísimo Festo, sino que hablo palabras de verdad y de cordura, pues el rey sabe estas cosas, delante de quien también hablo con toda confianza, porque no pienso que ignore nada de esto, pues no se ha hecho esto en algún rincón. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que el asunto, hermano, de Cristo, la muerte, la resurrección y todo lo que había pasado, era muy conocido por todos los que habitaban en aquellos días, en esos lugares. Él se dio cuenta que lo que el apóstol Pablo está diciendo no es una invención suya, era algo que la gente testificaba y decía que lo habían presenciado con sus ojos. Por eso le dice: esto no ha sucedido en cualquier rincón, esto no se ha hecho ahí, ¿verdad?, dentro de una casa. Esto fue notorio a todo Jerusalén, ha conmovido a todo Jerusalén. Entonces dice la Escritura: ¿crees, oh rey Agripa, a los profetas? Y le dice: yo sé que crees. Entonces Agripa dijo a Pablo: por poco me persuades a ser cristiano. ¿Oyó eso? ¿Cómo le dijo? Por poco me persuades. ¿Verdad que sí? Ahora, note usted, hermano, qué es lo que el apóstol hizo para presentarle a Cristo, hermano, como el Señor, como el Salvador. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Aprendamos de Pablo, porque vamos a ir a predicar. ¿Sí? Él no fue, hermano, con una Biblia bajo el brazo. Él no fue con un conocimiento teórico y teológico del Antiguo Testamento. Él primero le contó quién era él, a qué se dedicaba, qué hacía, cómo lo conocía.
Segundo, le cuenta su conversión. ¿Cómo fue que pasó la conversión de él? Yo no sé cómo fue su conversión, hermano. Pero usted sí lo sabe. O ya se le olvidó. ¿Ya se le olvidó quién era usted? ¿Sí? ¿Todavía se recuerda de dónde lo sacó el Señor? Bueno, ¿qué dijo el Señor cuando alcanzó, verdad, aquel endemoniado gadareno? Se recuerda que se hacía daño en las tumbas y el Señor Jesucristo, verdad, lo liberta. Y el endemoniado quería ir con Cristo, el endemoniado quería ir con él, pero le dijo el Señor Jesucristo, no, mejor ve y cuéntale a los tuyos cuán grandes cosas ha hecho el Señor contigo. Amén, aleluya. ¿Qué es lo que el apóstol está diciendo? Cuán grandes cosas hizo el Señor con él en el camino a Damasco. Dios lo alcanza, Dios se le aparece, Dios lo convierte, Dios lo cambia, Dios lo transforma. Y él está diciendo a Agripa, verdad, este Cristo está vivo, lo dicen los profetas, lo anunciaba el Antiguo Testamento. La ley de Dios estaba escrito que vendría este Cristo, aleluya. ¿Lo crees? Le dijo a Agripa. Y dijo Agripa, por poco me persuades a ser cristiano. Porque me imagino que Agripa iba a decir, amén. ¿Sí? Hermano, porque yo imagino a Agripa, el apóstol Pablo sabe que Agripa conoce el asunto, sabe de qué están hablando, pero lo que me gusta es la manera en que el apóstol Pablo usa las palabras, usa la palabra de Dios, usa su testimonio, usa, hermano, su vida para poderles hablar a otros acerca del poder de Dios, aleluya. Muchas veces vamos a predicar y queremos que la gente conozca a Jesucristo y le llevamos una idea teológica de Cristo. La gente no sabe nada de eso, hermanos. O que en el verso fulano de tal dice esto, que en la Biblia acá dice esto y que allá dice aquello. Hermano, la gente no sabe nada de eso. Lo que la gente necesita oír es cómo fue que tú fuiste alcanzado por Cristo. ¿De qué manera fue que tú tuviste ese encuentro con el Dios de la gloria? La gente quiere oír un testimonio verdadero de cambio. Vivimos en un mundo donde estamos saturados, hermano, de gente que dice un montón de tonterías, que hablan un montón de cosas y que cuentan historias, hermano, que a veces ni son verdaderas. Pero hay mucha gente que quiere oír un testimonio verdadero. Y cuando usted logra captar la atención de una persona, es fácil decirle, ese Cristo que me alcanzó en el camino es el Cristo que hoy día está tocando la puerta de tu corazón. Aleluya. Ese es el Cristo que te estoy presentando el día de hoy. Es el Cristo que quiere morar en ti. Aleluya. Y le aseguro que muchos le van a decir, por poco me persuades a ser cristiano. Por poco me persuades a ser cristiano. Dice la palabra de Dios. Entonces ya vamos a terminar, aleluya. Dice que cuando había dicho, Pablo dijo, quisiera Dios que por poco, por mucho, no solamente tú, sino también todos los que hoy me oyen, fuesen hechos tales cual yo soy, excepto estas cadenas. Cuando había dicho estas cosas, se levantó el rey y el gobernador y Berenice y los que se habían sentado con ellos. Y cuando se retiraron aparte, hablaban entre sí diciendo, ninguna cosa digna de muerte ni de prisión ha hecho este hombre. Y Agripa dijo a Festo, ¿podía este hombre ser puesto en libertad si no hubiera apelado a César? Aleluya. Hubiera sido puesto en libertad si no hubiera apelado a César. ¿Pero por qué apeló a César? Porque Festo lo quería mandar a Jerusalén. ¿Y para qué lo querían en Jerusalén? Para matarlo los judíos en aquel lugar. Ya se estaban confabulando para eso. Por eso Pablo, conociendo la política, sabía que si acudía, hermano, al César, nadie podía tocarle en ese momento hasta que César decidiera qué es lo que haría con él. Pero lo que sí sabía es que Dios estaba con él. Aleluya. Aleluya. Si nosotros leemos al apóstol Pablo y miramos, el libro de los Hechos, la vida del apóstol Pablo,
hermano, vamos a encontrar cosas muy interesantes. Vamos a encontrar, hermano, su carácter, su manera de ser, su conocimiento de la ley. Vamos a encontrar su conocimiento de la sociedad y de las leyes de su tiempo. Vamos a encontrar un hombre que sabe y comprende de qué manera, hermano, enfrentar a un mundo que siempre está tratando de hacernos mal. Le aseguro, hermano, le aseguro que cuando nosotros, hermano, vayamos, hermano, a predicar ese evangelio y haya alguien que no le guste, nos va a mandar a la policía para que nos detenga. ¿Y qué vamos a hacer nosotros? Aleluya. Escondernos, correr, llorar, decir que Dios lo bendiga. No, tenemos que venir a los pies de Cristo, tenemos que venir y ponerlo en las manos del Señor Jesús para que Él enfrente esa batalla. Nosotros somos, hermano, llamados ¿a qué? A predicar, y lo que andamos haciendo es para que el nombre de nuestro Señor Jesús sea exaltado. Él es el que se lleva la honra, la gloria y la alabanza, y el más interesado en que las almas se conviertan es el Señor. Aleluya. Nosotros solo somos los siervos encargados de hacer su obra en todo tiempo, fuera de tiempo, en todo lugar, en todo momento. Debemos de estar listos. ¿Para qué? Para presentar el evangelio de las buenas nuevas de nuestro Señor Jesucristo. A Él sea la honra, la gloria y la alabanza. Bendito sea su nombre. Hermano mío, póngase de pie en esta noche. Aleluya. Ninguna cosa hallaron para condenarle. No hubo nada que decir, hermano, para condenarle. Aleluya. En el próximo capítulo, ya nomás nos quedan 2 capítulos para terminar este libro de los Hechos. En el capítulo 27 les pido que lean su Biblia. Van a encontrar, ¿verdad?, que ahora Pablo es enviado a Roma, a donde Dios lo iba a enviar. ¿Verdad que sí? Pero en este transcurso, hermano, van a suceder cosas tremendas en el camino a Roma. Lea su palabra para que la próxima semana venga usted, hermano, ¿verdad?, con un corazón listo para atesorar la santa palabra de Dios. Oremos. Padre Santo y Eterno, en el nombre glorioso de Jesús, te damos toda honra, toda gloria, toda alabanza. Bendito eres tú, Señor. Santo eres. Tu nombre sea glorificado. Padre, en el nombre glorioso de Cristo, te damos gracias, Señor, por esta palabra, por la vida del apóstol Pablo, por sus palabras, por la manera en que él, Señor, presentaba, Señor, defensa del evangelio, por la manera en que se defendía de los acusadores. Padre, en el nombre de Jesús, ayúdanos a nosotros a tener un carácter como el carácter del apóstol Pablo. Dijo él: sean imitadores de mí, así como yo lo soy de Cristo. Para poder parecernos cada día más a ti, Señor Jesús, primero tenemos que aprender de aquellos que te imitaron, Señor, que te miraron, que caminaron contigo, que vivieron una vida entregada a ti. Imitemos al apóstol Pablo. Sí, Señor, aprendamos de su carácter, de su persona, de su manera de hablar, de su manera de presentar el evangelio. Aprendamos del apóstol Pablo, para que de esa